Qué gusto verle una vez más. Vamos a entrar a nuestra palabra de esta mañana. Hemos estado en lo que es Mateo 7 y esta mañana vamos a continuar leyendo. La semana pasada estuvimos viendo lo que nuestro Señor Jesús enseña acerca de la regla de oro. No sé si se acuerde, si no estuvo, le aconsejo que pueda entrar al internet y escucharla. Y esta mañana vamos a continuar con lo que la enseñanza de nuestro Señor Jesús nos dice, y el título es La puerta estrecha. El día de hoy continuamos en lo que es capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14. Hoy solamente vamos a ver 2 versículos, pero tenemos mucho que aprender el día de hoy. Así que espero que esté listo. Acompáñame a Mateo 7, versículos 13 y 14. Si me permite, leo lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estamos en medio de lo que es, bueno, más bien estamos ya casi al final de lo que es el famoso Sermón del Monte. Si usted recuerda, nuestro Señor Jesucristo llega al punto donde hay mucha gente que se ha congregado a su alrededor, que le viene siguiendo. De repente sube a este monte, se sienta y empieza a dar una enseñanza de cómo debe ser la persona que va a seguirle, de cómo debe ser el comportamiento de alguien que va a estar dentro del reino de Dios. Y el Señor Jesús empieza las bienaventuranzas y empieza a confrontar a los religiosos de aquel entonces. Y hemos venido discutiendo, más bien cuando digo eso me refiero a platicando, a comprendiendo lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Y estamos en el punto culminante, lo que dicen algunos que es la parte más extraordinaria de lo que es el Sermón del Monte, porque nuestro Señor Jesús ha llevado todo lo que ha dicho a este punto para que la gente entienda que después de haberte dicho todo lo que te ha dicho, es tiempo de decidir. Es tiempo de que nosotros decidamos. Y el resumen de todo es una decisión, una elección. Y vemos que aquí nos enseña que hay 2 puertas que llevan al individuo a 2 caminos, que conducen a 2 destinos diferentes. Alguien ha dicho y dijo muy bien que la vida de todo ser humano es tomar decisiones tras decisiones tras decisiones. Cuando una persona tiene la edad suficiente para empezar a decidir, tendrá que decidir si se levanta de la cama, a qué hora se levanta, qué se va a poner, si va a ir, qué va a comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a ir o no vamos a ir. Pero la Biblia nos enseña que eso es parte de la vida y que es parte de la historia del pueblo de Dios. Y Dios está involucrado en esto de tomar decisiones. Y nos enseña desde muy al principio. Así que vamos a ver cómo es que la Biblia nos enseña de esta toma de decisiones para regresar a este punto donde nosotros estaremos en esta mañana meditando lo que Jesús dice acerca de estas 2 puertas. Acompáñame al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice lo siguiente: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esa versión, esa escritura la tengo en otra versión que me gustaría, si me permite, leérsela. Es la versión Palabra de Dios para Todos y dice así: Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Dios le da a su pueblo Israel la oportunidad de elegir al ponerle estas 2 elecciones. Definitivamente escuchamos la escritura, el Señor hablar y poner estas 2 asuntos tan importantes en otro libro también, por ejemplo en Josué capítulo 24, versículo 15. El sucesor de Moisés. Ahora es el turno de Josué
Y en el último capítulo del libro de Josué encontramos en el 24, versículo 15, que Josué escribe algo que ha quedado a través de los años y que seguirá porque es palabra de Dios y que muchos de nosotros lo hemos tomado como algo también para nuestras vidas. Josué dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y una vez más vemos la enseñanza de la decisión de servir, de seguir al Señor, de la vida o de la muerte, del mal. Jeremías, el profeta Jeremías, también en el capítulo 21, profeta Jeremías escucha estas palabras de Dios. Jeremías 21, versículo 8, y dice así: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Una vez más analizamos esta misma escritura en otra versión, y esta versión dice así: y le contarás a este pueblo que el Señor dice, voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que escoger: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y una vez más vemos que la escritura nos muestra que hay una toma de decisión. Primera de Reyes, versículo 18. Primera de Reyes 18 nos va a enseñar una vez más. Versículo 21. Ahora aquí está el profeta Elías. Dice Primera de Reyes, versículo 21 del capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una vez más vemos, hay dos, elige, toma una decisión. Ahora, en el Nuevo Testamento no es ajeno a este punto, y vemos que en el capítulo 6 del libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 6, versículo 66, nos va a dar una enseñanza con respecto a esto, y vamos a leer el versículo 66, 67 y 68. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, al plasmar estas palabras, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No sé si usted ha leído o recuerda haber leído en la Escritura que había multitudes que seguían a Jesús. ¿Se acuerda haberlo leído en alguna ocasión? Pero hay un punto a donde estas multitudes se detienen y muchos de ellos, escribe Juan, volvieron atrás. Y entonces Jesús, dice en el versículo 67, dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y entonces vienen las famosas palabras de Pedro, que dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Alguna vez escuchó esa canción? ¿Sí se acuerda de esa canción de hace algunos años? ¿A quién iré en busca de paz? De ahí la sacaron. Porque Pedro escribe: Señor, ¿pero a quién quieres que vayamos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y una vez más vemos la elección. Una vez más vemos que hay que tomar una decisión. Ahora, Lucas, en el capítulo 2, versículo 34, dice Lucas que este hombre pronuncia una bendición hacia Jesús, que en ese momento es un bebé, y dice algo que será parte del caminar de Jesús en esta tierra.
Y creo que estaremos de acuerdo con ello cuando leemos Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, refiriéndose a Jesús, siendo un bebé, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Simeón bendice a la familia y dice: refiriéndose a Jesús, un día vendrá el tiempo a donde la gente, muchos se levantarán y muchos caerán por él, y lo que él diga será puesto entredicho, y muchos estarán contendiendo y diciendo sí, y otros dirán no. Porque Jesús, así es, se convierte en el punto crucial del destino de cada hombre. La toma de decisión de cada hombre, elegir la vida, elegir la muerte. Y básicamente eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y no perdamos de mente, no perdamos de memoria, de vista, que Jesús está sentado en el monte. Es más, si usted por un segundo, usted que tiene su Biblia ahí, por un segundo, si usted va a Mateo 8, lo primero que va a leer es que Jesús dice que desciende del monte. Seguimos sentados en el monte, en ese sermón que el Señor está dando a esta multitud que le ha seguido, y seguimos escuchando al Señor Jesús llegar al punto culminante de todo lo que ha enseñado. El punto de decisión es ¿vas a entrar por la puerta ancha que lleva a la perdición o vas a ir por la puerta estrecha? Y el camino estrecho, angosto, que lleva a la vida eterna, y nos lleva a una toma de decisión. ¿Qué vas a hacer? Ahora, mucho se ha dicho acerca de esto, y mucha gente escucha el sermón del monte y dice: qué bonito, qué palabras tan increíbles de Jesús. Muchos han dicho y pensado: no, hombre, qué enseñanza del Señor, y se quedan ahí nada más. Y mucha gente ha dicho: qué palabras tan bonitas para el futuro, y se quedan ahí nada más. Pero yo no creo que Jesús esté sugiriendo que esto sea para algo del futuro. Cristo, cuando vino a la tierra, vino a establecer su reino. Él era el rey, y es más, Él es el Rey de Reyes. Y cuando trajo su reino, que es único y que es diferente a todos los reinos del mundo, y que los hombres no entendían, Él empezó a enseñar los principios de su reino. Y empezó a enseñar esos principios para que nosotros entendiésemos cómo podemos pertenecer a ese reino. Y la opción que nuestro Señor nos da exige una respuesta. Hemos estado escuchando los estatutos de su reino y ahora nos manda a actuar. Nos ha confrontado. Lo hemos escuchado decir en la enseñanza que nos ha dado en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan Mateo 5:20? A donde Jesús empieza a decirnos, después de las bienaventuranzas, el Señor Jesús dice en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis, dice, en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús nos está diciendo: todo lo que les ha enseñado hasta este momento la religión humana no sirve. Porque habéis oído esto, mas yo os digo esto. Esa es la enseñanza del Sermón del Monte y de todo lo que hemos estado escuchando. Y los versículos 13 y 14 son el clímax de todo este sermón. Y ahora, ¿qué vas a hacer? La elección es completamente clara. Solo hay dos opciones: la puerta estrecha, el camino angosto, el camino ancho, la puerta que está par en par. Usted ha escuchado la palabra seguramente Broadway, ¿cierto? Algunos saben que Broadway es donde están todos los teatros allá en Nueva York, y a donde se llevan a cabo todas las grandes obras de teatro. Broadway significa camino ancho. Nunca he estado allá en Broadway, a lo mejor alguien de ustedes ya ha estado ahí.
pues se supone que es una avenida muy importante. Bueno, no se supone, es en Estados Unidos, en Nueva York, a donde están los mejores teatros del mundo. Y imagínense, es algo así. El camino que lleva a la perdición es una avenida gigantesca. Hace algunos años tuve la gran bendición de hacer un viaje a Argentina y estuvimos en Buenos Aires. Y hay una avenida que se llama, no sé si es 9 de junio, Paco, Julio, 9 de julio. Estuvimos allá con Paco. Es una avenida impresionante de no sé cuántos carriles, ¿no? De 6 y 6, creo, era una cosa impresionante. Imagínate, el camino a la perdición es una puerta abierta de par en par a donde van millones y millones y millones por ella. Y Jesús dice nada más que hay otra puerta que es estrecha y su camino es angosto. Y amados, con Jesús es muy sencillo. Hablaba con un hombre hace unos meses atrás y me decía, yo no creo que con Jesús sea así. Yo no creo que con Jesús tenga que ser así de tajante, sí o no. Él me decía, yo no creo que Jesús tenga que ser así, pero yo le digo una cosa, Jesús presenta dos opciones nada más. Y dice, una te va a llevar a la perdición y la otra es el camino que lleva a la vida eterna. Y lo que estamos entendiendo aquí es que con Jesús o recoges o desparramas. O eres o no eres. Con Jesús solamente hay verdadero y falso, el bien y el mal. Y Jesús lo que está haciendo en el Sermón del Monte es contrarrestando todo lo que tiene que ver con la falsa religión e implementando toda su enseñanza. Y vemos aquí el contraste entre la justicia divina y lo que exige y la justicia humana y lo que está demandando. El contraste entre Cristo y los religiosos de ese entonces, porque solamente hay de dos. Si ha leído en la Escritura que dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Un contraste entre la justicia divina y la justicia humana que quiere justificarse. Un contraste entre una relación divina con Él y una religión humana. Pero el problema es que los fariseos, ellos pensaban y lo que enseñaban es que ellos estaban bien. Y el Señor Jesús está enseñando y está diciendo, no está bien lo que les han enseñado. Solamente hay dos puertas, la que lleva a la perdición y la que lleva a la vida eterna. Y lo que ustedes están haciendo es ir por esa puerta de perdición. Porque el versículo antes a este 13 y 14 nos enseñó la semana pasada que nosotros debemos tratar a la gente como queremos que nos traten a nosotros, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús, en otra porción de la Escritura, nos enseña acerca de aquellas personas que se creían muy justas. Acompáñame a Lucas, capítulo 18, versículo 9. Esta es una parábola que Jesús utiliza para enseñarnos una gran verdad y habla acerca de estas personas que creen que son muy justas. Dice la parábola aquí en Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Esta versión dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esa historia para ellos. Usted sabe esa historia. Es de aquel fariseo que subió a orar al templo, ¿se acuerda? La hemos leído en otras ocasiones. Y le voy a decir algo, amados. Cada hombre tiene que hacer una elección. O eres lo suficientemente bueno por tu cuenta, a través de tu propio sistema para llegar al cielo, o no lo eres y te lanzas a la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Porque la gente de hoy en día
cree que con la religiosidad que tiene, y perdónenme lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir con todo amor, aún nosotros, aún los que estamos en esta iglesia, sí, le estoy hablando a usted, algunos de nosotros creemos que por el hecho de solamente venir a la iglesia el domingo, o de leer la palabra entre la semana, o ir a alguna reunión entre semana, creemos que con eso estamos bien. Pero el cristianismo, amados, no es eso. Es mucho más que eso. Ese hombre que está orando en el templo, está orando, y si tú escuchas con atención lo que este hombre ora, te darás cuenta del orgullo que hay en su corazón. Lucas 18:11. Dice así: el fariseo puesto en pie, este es el que se cree mejor que los otros, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, señalando al otro que oraba junto a él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y está diciendo: hago esto y hago el otro. Y a través de toda la oración que podemos leer que este hombre hace, nunca una sola vez escuchamos de su boca decir: Señor, te necesito. Nunca pensó que tenía una necesidad. Por el otro lado, en una esquina, dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesús concluye en el versículo 14 diciendo: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese hombre no paraba de decir: Señor, te necesito, Señor, ten misericordia de mí. Cuando el otro decía: Señor, gracias, porque yo no soy como este. Gracias, porque yo no soy como aquel. Una gran diferencia. Jesús quiere llevar a la humanidad a un punto donde nos demos cuenta de nuestra absoluta incapacidad para agradar a Dios en nuestra propia carne. A donde tengamos un espíritu quebrantado, manso, de luto, que clama por la justicia de Dios. El problema es que los judíos, por supuesto que se creían justos, y ellos pensaban que estaban camino al cielo directamente, un boleto sin escalas. Ellos decían: nosotros, por ser hijos de Abraham, tenemos derecho a la gloria instantáneamente. Y Jesús les empieza a confrontar y los obliga a pensar de nuevo en que tienen que tomar una elección cada uno de ellos. Y si pones un poco de atención, te darás cuenta que en el resto del capítulo sigue con este pensamiento, y que a partir de aquí va a haber una elección que tiene que ser clara, porque a partir de las dos puertas, la que es estrecha y la que es angosta, el Señor Jesús después va a hablar de el hombre aquel que construye su casa. Más bien de dos hombres, uno que construye su casa sobre la roca y el otro que la construye sobre la arena. Y el Señor Jesús empieza a decir: hay dos caminos, el amplio, el estrecho. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Hay dos tipos de viajeros, los pocos y los muchos. Hay dos constructores, el sabio y el ignorante. Dos fundamentos, la roca y la arena. Hay dos tipos de casas. Y entonces como que viene un parteaguas. Como que viene, ese es el tiempo de decidir, ese es el momento donde los que realmente quieren, es el momento de tomar la decisión, porque se empieza a separar las cosas. Leo otra vez Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta expresión de entrad
Tiene un sentido de urgencia, exige un punto de acción en ese momento. Hazlo ahora, entra ahorita, este es el momento. Eso es lo que Dios está diciendo. Usted debe hacerlo. No es una opción, es un mandato. El Señor Jesús ha llegado al punto a donde nos lleva a entender este gran mandamiento. Desafortunadamente no todos lo hacen. Los hombres de esa época y los de esta época y los de toda la historia de la humanidad siempre han pensado que hay una opción diferente. Han inventado todo tipo de normas, de estándares, todo tipo de sistemas, pero Jesús dice, ustedes tienen que hacer esto, ahí está la puerta. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir, todos los caminos van al cielo? ¿Alguna vez ha platicado con alguien que dice, no, todas las religiones van al cielo? No, todos. Tú busca allá donde tú estás, déjame a mí aquí donde yo estoy. Tú llegas a Dios, yo llego a Dios. Solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Pero esta gente tenía, como hay mucha gente actualmente, tipo de normas que van más allá de los estándares. Habían inventado un sistema que fue hecho por el hombre, y todo ese tipo de cosas eran parte de su sistema. Y Jesús nos manda a nosotros a entender. Mateo 7:12, que fue de la semana pasada, dice, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes, y ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Y nos presenta un enfoque distinto, una manera diferente de ver la vida para la gloria de Dios. No se trata de lo que te dicen los demás, porque ellos tenían la enseñanza de que si te hacen, hazle. Y Jesús presenta un enfoque distinto para la gloria de Dios, una manera diferente de vivir. Por eso al final del capítulo de Mateo 7, la gente cuando lee cuando la gente escucha todo esto, acompáñenme, Mateo 7, 28 y 29, dice que cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús está cerrando el sermón del monte, y recuerde lo que le he dicho, terminando el capítulo 7, si Dios permite, veremos cómo Jesús se levanta del monte, dice, y desciende y continúa su ministerio. Hemos estado escuchando al sermón del monte durante algunas semanas ya, el Señor enseñando tantas cosas, pero se va a levantar y va a continuar con su ministerio. Y lo que está enseñando es que es diferente su sistema. Es más precisa. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si vas a entrar en mi reino, tienes que venir en esos términos. Él exige una acción inmediata. Se trata de un mandato absoluto y sin alternativa. Porque no es suficiente escuchar la predicación sobre la puerta, no es suficiente meditar y admirar la ética, tienes que entrar por ella. Y no se puede entrar al reino a menos que vengas en estos términos. El abandono de tu propia justicia, verte a ti mismo como un mendigo espiritual, como quien está en duelo por el pecado, manso ante un Dios santo, no siendo orgulloso ni jactancioso, sino más bien con hambre y sed de justicia. No creer que lo tienes cuando en realidad no lo tienes todo. Porque si analizas lo que estoy diciendo el sermón del monte. Entrad por la puerta estrecha. Él dice que hay una puerta ancha, pero él
dice que debemos entrar por esta puerta estrecha. No te puedes quedar ahí y admirarla. Tienes que pasar si vas a entrar al reino. Capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra puerta, amados. No hay otro tipo de llegar a la salvación. Si hubiera 35 maneras de ser salvo, predicaríamos las 35 maneras de ser salvos. Pero nada más hay una sola. Es una puerta, es estrecha, el camino es angosto, se llama Jesucristo. No hay otra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Así que cuando los católicos dicen, no, la mediadora entre el hombre y Dios es María, el capítulo 2 de 1 Timoteo 5 dice que solamente hay uno y se llama Jesucristo. No hay otra alternativa. Y no todos los caminos llevan al cielo. Solamente hay uno. Y es esa puerta por la que tú y yo tenemos que ingresar. Ahora, déjeme ponerle una pausa a lo que estamos diciendo. Y aquellos que se están durmiendo, despierten y escuchen, porque esto es importante. Le voy a decir como le digo a mis alumnos: póngase de pie, vaya, tome agua y regrese. Esto es importante lo que le voy a decir. Escúcheme con atención. Nadie entra por esa puerta angosta a menos que Dios así lo haya dispuesto. No sabe cómo le he pedido a Dios que me ayude a este momento para explicarle lo que le voy a decir. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 1. Voy a leerle Efesios 1, versículos 3, 4 y 5. Este es uno de los pilares de nuestra fe. Bueno, creo que toda la escritura lo es, ¿cierto? Efesios 1, 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí le va el 2. ¿Listo? Según nos, ¿qué? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, solamente porque Él así lo quiso. ¿Ok? ¿Qué leímos? Leímos que antes de que Dios hiciese el mundo, Él dijo: voy a escoger para mí a ciertas personas para hacerlos mis hijos. Ahora, eso choca, eso se contrapone con la predicación de recibe a Cristo en tu corazón y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. ¿Lo ha escuchado? Bueno, yo no nada más lo escuché, yo lo prediqué. No eres inscrito en el libro de la vida en el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8 dice así:
La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ahí le va, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor, antes de crear todo, dijo: voy a escoger para mí aquellos que estarán conmigo. Y escribe en el libro de la vida sus nombres. Crea al mundo y de una manera antes de predestinada, es decir, una manera antes de crear todo, ya están seleccionadas las personas. Por eso le digo que choca con la enseñanza de que acepta al Señor Jesús hoy en tu vida y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Para empezar, eso ni siquiera está en la Biblia. Eso de que acepta al Señor Jesús hoy y tu nombre se escribirá en el libro de la vida, ni siquiera está. Lo que sí está es que hemos sido escrito, el nombre ha sido escrito desde antes de la fundación. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando Jesús enseña acerca de las dos puertas, se está diciendo: decide. Ahí está la puerta angosta, pasa por ella. Pero le voy a decir otra cosa: nadie va a entrar por esa puerta a menos que Él lo haya predestinado para entrar a esa puerta. Seguimos en el pie de nota, todavía no regresamos al punto. Juan, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Juan. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahora escuche, leí un reportaje muy interesante acerca de los pastores allá en el oriente, y dicen que para comprobar estas palabras del Señor Jesús, lo que hicieron fue ponerle la ropa que llevaba el pastor a otra persona, vestirlo totalmente como él estaba, y hacer que él caminara delante del rebaño y hacer que las ovejas lo siguieran. Pero el punto fue que las ovejas no siguieron a esta persona disfrazada de su pastor, porque por más que les hablaba, por más que les decía, por más que no lo seguían. Aquí dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Y dice que él las conoce por nombre. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Dios le ha sacado a usted de algo? Seguramente sí. Seguramente usted, al igual que yo, estábamos metidos en tantas cosas y hemos escuchado la voz de nuestro pastor y hemos salido de donde estábamos y hemos venido a él. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, ahí va, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Ok, regreso al tema. Cuando Jesús enseña de las dos puertas, la estrecha y la angosta, quiero que entienda que nadie va a entrar por la puerta angosta a menos que el Señor le haya escogido para que entre. Y el Señor es el que sabe quiénes son. Y nosotros tenemos que predicarle a todos,
Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de la manera que estás viviendo. Y si el Señor te está diciendo en esta mañana, entra por esa puerta, no te quedes a contemplar la puerta. Entra por ella. Estás teniendo un llamado y tienes que responder a ese llamado. Por eso decimos también nosotros que no creemos en el... ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo en su corazón? ¿Quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Como si estuviéramos vendiendo algo. ¿Me entiende lo que le digo? Tratando de convencer a la gente de aceptar a Cristo en su corazón. ¿Quiere aceptar a Cristo en su corazón? Cierre sus ojos, todo el mundo incline su rostro. Y ahí estábamos todos. ¿Quién quiere? No, nadie vea, que nadie se dé cuenta. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Por qué le digo esto? Porque es importante que entendamos que si bien está bien hacer una oración, eso no está mal. Si bien está hacer una oración y creer, por supuesto que eso está bien. Pero eso, amados, no es la salvación. Eso no es. Eso podría ser solamente un indicio. Pero hay tanta gente que hace esa oración simplemente porque se siente presionada. Porque, ándale, ahora, mira, te dije, y ora, y ándale, y yo te ayudo, y mira, y pasa al frente, y casi que lo empujan a ir al frente. ¿Usted cree que viniendo al frente para que alguien haga una oración, usted ya es salvo? No. No. He visto tanta gente venir al frente para que oren por ellos, para recibir a Cristo en su corazón, y sus vidas siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el cristianismo? Mira, Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene su mensaje. No puedo evitar pensar en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba arrestando a los cristianos y los andaba metiendo a la cárcel, y él va camino a Damasco. Y por cierto, hemos hasta predicado que se cayó del caballo, cuando la Biblia ni siquiera dice que iba en caballo, Ojo, porque a veces hasta decimos, no, y la manzana que se comió Adán, cuando ni siquiera dice que era una manzana, ¿ok? ¿Entiende lo que le digo? Y ahí va Pablo para Damasco. No sé si iba caminando, no sé si iba en burro, no sé si iba en carreta. El punto es que dice que se le apareció una luz que brillaba y que él cayó postrado. Cuando Pablo iba para Damasco, no iba buscando a Dios. ¿Quién se cruzó en su camino? Jesucristo. Como aquel pastor que dice, que cuenta sus ovejas y dice, hay 99, me falta una. ¿Quién es el que sale a buscar a las ovejas? El pastor. No las ovejas andan buscando a su pastor, no. El pastor sale a buscar a las ovejas. Y así como Pablo va camino a Damasco y de repente se atraviesa el Señor Jesucristo, literal en su vida le dice, en mexicano le dice, ¿qué te traes? ¿Qué traes contra mí? Y entonces Pablo, dice la Escritura, usted lo puede leer allá en Hechos, dice que cuando él se reincorpora le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y empieza un cambio en su vida. Pablo no iba a Damasco buscando a Dios. Nadie busca a Dios, dice la Escritura. Él es el que sale a buscarte a ti. Dios no está perdido. Busca a Dios, dice la gente. Pues sí, amado, Dios no está perdido. El que está perdido es usted y yo. ¿Me entiende lo que le digo? Así que si tú tienes un deseo en tu corazón de estar escuchando y de venir al Señor y de leer su palabra, eso lo está poniendo Él en ti para que tú tomes la decisión de entrar por esa puerta. La gloria es de Él, porque ese deseo ni siquiera es nuestro. La fe para creer en Él es de Él, ni siquiera es nuestra. Para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Entrad por la puerta estrecha. Ahora, esa expresión tiene algunos puntos que debemos considerar. ¿Alguna vez ha ido a la Ciudad de México, al metro? ¿Cómo se llaman esas cosas que tienen los tubos esos donde metes el boleto y da vuelta? No sé cómo se llaman. ¿Torniquete se llama? Gracias. ¿Alguna vez ha ido? Si no ha ido, a lo mejor lo ha visto en alguna película, ¿no? Hay miles de personas en el metro, pero para entrar al andén entran una por una. No pueden entrar todos así de bola. Así que ni creas
Que por venir a la iglesia dices, no, ya la hice, ya estoy aquí entre ellos, entre los hermanos y aquí estamos bien. Hay gente en este lugar que viene porque su esposa, sus padres o quién sabe quién les obliga a venir. Y no lo volteé a ver. Déjeme decirle algo, la salvación, amados, es personal. Tú tendrás que dar cuentas a Dios por tu persona. Tú tendrás que enfrentar a tu Creador un día y estarás delante de tu Creador y tu Creador te dirá qué es lo que hiciste con mi Hijo Jesucristo. Y entonces tendrás que darle cuentas y no podrás decir, oye, yo iba a la iglesia. Mi esposa, ahí estaba todos los domingos, vamos a ir. Y yo la acompañaba y ahí estaba. Esto es personal. Al reino de los cielos entramos uno por uno. Es como si hubiese un torniquete ahí. Uno por uno. Y es que los judíos pensaban que solamente por ser judíos, por tener la base de la circuncisión, porque ellos habían sido los guardianes de la ley, a quienes se les había dado la ley, ellos tenían el derecho de entrar todos juntos. Es más, había un pensamiento entre los judíos que decían que Abraham estaba en la puerta del infierno diciendo, pásale. No, este no, porque este es judío, este va de regreso, este va al cielo. Estos sí, estos son gentiles, pásale. No, este va de regreso. No es cierto. Pero ellos pensaban eso, ellos decían, por el simple hecho de haber nacido judío, vamos a ir al cielo. La salvación es individual, cada quien tendrá que dar cuentas. La gente nunca se ha salvado en parejas. Me acuerdo que al principio yo oraba y decía, Señor, yo soy yerno de Hugo, acuérdate, Señor, Hugo, mi suegro. Yo decía y pensaba y creía que porque era yo su yerno, yo ya la hice, ya la libré. Mi tío me decía, no, dice, tengo un sobrino que es sacerdote católico y uno que es pastor. No, hombre, ya la hice. Yo también le decía, no, tío, no. Abusado, porque te vas a ir a donde no quieres ir si no te arrepientes. Así que estando frente a esa puerta, tenemos que entender que entramos uno por uno. Y no nada más entramos uno por uno, sino que también necesitamos entender que tenemos que dejar todo. Al reino de Dios no te llevas absolutamente nada. ¿Te acuerdas del joven rico? Que llega con Jesús como quien carga unas maletas y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor parece que le tira sus maletas de todo eso que él llevaba y le dice, vende todo eso que traes, dalo a los pobres y entonces vamos. No puedes entrar al reino de los cielos con nada. Amados, no es suficiente decir con que naciste en una familia cristiana, con que has estado en la iglesia toda tu vida. Esto es individual y tienes que ingresar por esa puerta estrecha, lo tienes que hacer solo, no vas a poder llevar nada. Ahora, sin el afán de quererlos espantar, tal vez más de lo que ya están, el versículo 14 dice así, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ahora, lo hemos leído mucho y lo leemos rápido y no nos detenemos a escuchar la siguiente frase que dice, ¿y cuántos son? Y pocos son los que la hallan. Son pocos. Y la primera implicación es que si hay que hallarla, tú tienes que estarla buscando. El profeta del Antiguo Testamento dijo, cuando escribió, el Señor dice, me encontrarás cuando me busques de todo tu corazón. Pero es que, amados, durante años se nos ha predicado que aceptar al Señor Jesucristo es la cosa más fácil del mundo. Y nos dicen, ¿quiere aceptar a Jesús en su corazón? ¿Quiere usted aceptarlo? Cierre sus ojos.
Haga una oración. Repita después de mí. Y ¡san! Ya está. Ya eres salvo. Tu nombre ya se ha escrito en el libro de la vida. Ya te vas a ir al cielo. Ciertamente la Biblia dice que hay que confesar al Señor, hay que creer, ciertamente sí. Pero no es así de fácil, amados. No es así de fácil nada más. Eso implica que debe, y yo no estoy diciendo que no se salve la persona. Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que haya una persona que esté en un hospital, que esté... Él puede hacer lo que Él quiera. Si Él decide otorgarle esa salvación a esa persona porque está a punto de morir y esa persona sinceramente se arrepiente y Dios le dice, Dios, eso es quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hacer. Pero lo que yo te estoy diciendo es que nos han vendido un evangelio barato al decirnos, acepta y ya. Y puedes, tranquilo y vas aprendiendo y no pasa nada. Porque se los he dicho otras veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos abrazado al Salvador y le hemos dicho no al Señor? Queremos su salvación, pero no queremos sus reglas. Queremos abrazar la salvación y salvarnos, por supuesto, pero queremos seguir haciendo todo lo que nos place, cuando no es así. Lucas, capítulo 13, versículo 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, porque recuerden que todo el ministerio de Jesús empieza en Galilea, para venir de Galilea a Jerusalén, para terminar en Jerusalén. Él sabía que tenía que empezar en Galilea de los gentiles y venir hacia Jerusalén. No fue directo a Jerusalén. Dice, encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contesta y les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ahí está otra vez. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahora, esta palabra, esforzaos, la encontramos en 1 de Corintios 9:25 en una expresión para un atleta. Déjeme explicarle. Dice 1 de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, esto quiere decir todo aquel que se esfuerza, agonizomai es la palabra en griego, todo aquel que se esfuerza, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El atleta que agoniza para ganar una victoria, el atleta que lucha, está en un constante esfuerzo, es un fervor que exige eso para entrar en la puerta estrecha. Y dice el Señor Jesús que son pocos los que entran. Son muchos los que se esfuerzan para entrar, dice, pero son pocos. Híjole. Por eso le estoy diciendo, amados, que el cristianismo no solamente es una vez a la semana, no solamente es venir y escuchar una predicación, una hora, no solamente es leer la escritura, es un estilo de vida de todos los días, de 7/24 los días, los años que el Señor te deje vivir en este planeta. No puedes ser cristiano de cada 8 días nada más. No puedes ser cristiano aquí, se lo he dicho, aquí en la iglesia todos somos lindos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuando juntos con tu esposa estás que no quieres ni voltear a verla, vaya. Cuando odias a tu hermano, cuando odias a tu suegro, cuando no quieres perdonar a aquel que te hizo algo, cuando traes algo, eso no es ser cristiano. Por eso tenemos que esforzarnos, por eso tenemos que seguir adelante. Mire lo que dice Jesús allá en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Es casi como si hubiera una violencia ahí para entrar en el reino de los cielos. Lucas 16:6 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto no es una predicación común, amados. Esto no lo escuchas todos los domingos. Si la gente escuchara esto, que tiene que esforzarse, que tiene que comprometerse, que tienes que dejar todo, que te va a costar todo, la gente va a decir, no, gracias, porque no estamos acostumbrados. Queremos todo gratis, queremos todo a nuestro favor, cuando nosotros lo digamos. Pero eso es lo que dijo Jesús, el reino es para aquellos que lo buscan con todo su corazón, para los que se esfuerzan, para los que agonizan por entrar, los que tienen el corazón destrozado por el pecado, diciendo, Señor, perdóname por el mal que he hecho, que tienen hambre y sed de justicia. No para la gente que ve el cristianismo como una manera barata. Ese es el cristianismo. Ese es el verdadero reino de Dios. Pero no nos gusta. Eso no es lo que queremos. Nosotros queremos sentirnos bien. Queremos que nos digan, bien, campeón. 20 maneras de cómo ser rico. 15 métodos para ser exitoso en tu trabajo. La verdad, cuando decidí abrir la casa, mi casa, su casa, para enseñarle a mis hijos la Biblia y algunos de ustedes empezaron a llegar a la casa, yo le dije al Señor, yo quiero enseñar tu palabra. Y cuando me doy cuenta de lo que la palabra dice, me doy cuenta de que no es fácil. Es bien difícil. Y me doy cuenta que no todos entendemos y no todos queremos. Y eso me entristece. Pero mi obligación es decirle la verdad. Porque se lo he dicho otras veces. Un día yo voy a dar cuentas por ustedes. Y Dios me va a decir, ¿qué les enseñaste? Y yo prefiero estar bien con Él y enseñarle a ustedes las verdades, aunque usted se moleste. ¿Se ha dado cuenta que ha venido gente a la iglesia y que de repente ya deja de venir? Porque no le gusta, porque no se siente cómoda, porque no es lo que espera. Y se lo he dicho otras veces, y por eso hasta Biblias hay ahí. Tome una Biblia, lea lo que yo le estoy leyendo, para que después no usted vaya a decirle a Dios, no, es que a mí me dijeron, no. Usted tiene que investigarlo, usted anote, usted llegue a casa, usted medite, usted piénselo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Yo creo personalmente que uno de los éxitos más arrolladores que ha tenido Satanás es decirle a la gente, ve a la iglesia, lleva tu Biblia ahí debajo. Es más, lee tu Biblia. Pero el punto es, no obedezcas. Porque yo le pregunto, sin que usted me tenga que contestar, ¿cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿Cuántos años llevamos de escuchar la palabra de Dios, de leerla, si es que la leemos, de orar, si es que oramos? ¿Cuántos años? Y seguimos haciendo exactamente lo mismo, y en algunos casos hasta peor.
Apenas hablaba con uno de ustedes y le decía yo, toca la puerta de mi vecino, toca. Ve y habla, tócale a la puerta de mi vecino que vive enfrente de nosotros y pregúntale. Ve y pregúntale, ¿quién es este señor? Porque tú a mí me puedes decir lo que tú quieras. Y aquí todos somos lindos, pero ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Es un tiempo de decisión, es un tiempo a donde Jesús enseña, hay dos caminos, uno lleva a la perdición, no te engañes, no juegues a ser cristiano, toma una decisión seria, te va a costar tu alma. Mateo 18:3 nos dice que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y algunos dicen, es que los niños son inocentes y usted no es inocente, ni yo. Así de sencillo, así de fácil. Tiene muchos años que pasó la inocencia en nuestra vida, ¿cierto? No somos inocentes. Entonces, ¿a qué se refiere? A que debemos ser dependientes. Un niño es dependiente de sus padres. Un niño no se puede valer por sí mismo. Tú y yo tenemos que depender de ese Dios que está en los cielos, porque solos no podremos. La fe salvadora no es solamente un acto en nuestra mente, se trata de despojarse de uno mismo, de entrar completamente sin nada. Mucha gente solamente dice, ¿tú crees? Solamente cree, no es cierto, no solamente tienes que creer y tienes que obedecer. Ahora está de moda ser cristiano. Ahora está de moda ser cristiano. Ser cristiano es lo que todo el mundo, los políticos dicen, yo soy cristiano para tomar votos. Los artistas dicen, yo soy cristiano para tener más seguidores. Ahora todo es cristiano, hay música cristiana, escuelas cristianas, hasta cunas cristianas hay. Yo nací en una cuna cristiana. Digo, ¿y esas dónde las venden? Todo eso ahora es tan fácil. Música cristiana, películas cristianas. Tenemos que entrar en el reino de los cielos golpeándonos el pecho como aquel que dice, Señor, perdóname, he pecado contra ti. No lo merezco, solamente tu gracia. Porque creo que la salvación, amados, es una transformación. Un hombre dijo, prefiero el Islam porque en el Islam el camino es ancho y te permite ir tú y todos tus pecados por ese camino. El cristianismo es angosto y no te deja pasar más que tú y tienes que dejar todo a un lado. Así es, tienes que dejar todo. Seguir a Cristo te cuesta tu vida, todo. Tus amigos, tus familiares, todo. Por eso el Salmo 1 enseña la gran diferencia entre unos y otros. Del versículo 1 al 3 enseña el camino de los piadosos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esos de chismosos. Aquellos que se sientan y se toman, vamos a tomarnos un cafecito. Y se toman el cafecito y empiezan a hablar de este y del otro. Y ya supiste y ya supiste de aquel, y qué dijo el otro, y no me digas, y mira que te cuento, y fíjate que, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. La segunda parte del Salmo 1, que es del 4 y 5, es el camino de los impíos. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y termina el Salmo 1 con el versículo 6, dando el resultado de ambos. Y dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, predícale esto a alguien la próxima vez que le prediques el evangelio. Dile a alguien la próxima vez que le prediques el evangelio, dile algo así. Tienes que dejar todo. Tienes que tomar una decisión y entrar por la puerta angosta, caminar por el camino estrecho. Tienes que olvidarte de todo
¿Esto es popular? No, esto no es popular. Eso no es popular, la gente no le gusta esto. Mira lo que dijo Jesús, Lucas 14, 25 y 26, grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Tienes que... Algunos le pintan a sus camionetas Dios y abarrotes. Mi mamá le ponía Dios y chatarra, porque trabajaba en la chatarra. Dios y chatarra. Y algunos ponen así en sus negocios. Cuando la verdad no es así, lo último que tienen y que consideran es a Dios. Y para llegar a ser un verdadero cristiano, lo primero, el número uno en tu vida tiene que ser... Ahí es cuando todos decían, Dios. Dios, ayúdanos. Mateo 22, 14. Jesús le dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No puedo pensar en otra escena más terrible que cuando la persona que cree que es cristiana no lo es. Que llegue al cielo y que el Señor les diga Mateo 7:22. Y con eso termino. Algunos dicen, gracias a Dios que ya acabó. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Incline su rostro y oremos. Señor, quiero darte gracias porque intencionalmente has hablado a nuestra vida. A través de tu palabra nos enseñas las verdades tan profundas y tan grandes de ti. Señor, perdónanos por las veces que hemos dicho y no hecho. Espíritu Santo, tú eres el que redarguyes en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros llevamos años escuchando mensajes, aún predicando mensajes, compartiéndole a la gente, y como dice el refrán común, somos lumbrera de la calle y oscuridad de nuestra casa. Perdónanos. Confróntanos con tu palabra. Que este día sea un parteaguas en nuestra vida y por el resto de nuestra vida. Que el escuchar al Maestro hablarnos en el Sermón del Monte acerca de la puerta estrecha nos lleve a esforzarnos, no en nuestras obras, porque la salvación no es por obras, es por gracia, pero haciendo nuestra parte para caminar en santidad, en obediencia, haciendo lo que nos toca, lo que nos corresponde a nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros hemos estado engañando, Señor, a nuestra familia, al hacerles creer que somos cuando en realidad no lo somos, porque a ti nadie te puede engañar. Trae a nuestra vida un convencimiento, Señor, que nos lleve a un quebrantamiento en nuestra vida, en nuestro ser interior, al darnos cuenta, Señor, que realmente tal vez ni siquiera hemos nacido de nuevo. Perdónanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Líbranos de vivir siendo personas emocionales, siendo personas inestables, inmaduras, que decimos una cosa y hacemos otra. Perdónanos.